Querido Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Y no importa lo que pase en nuestras vidas, glorificamos tu nombre. Glorificamos el nombre del Dios que vive, del Dios que permanece, del Dios que sana, del Dios que restaura, del Dios que nos conoce desde el vientre de nuestras madres, del Dios que sabe a qué nos llamó en este mundo, del Dios que tiene un destino y un propósito para nuestras vidas. Por eso, Señor, sabiendo que eres un Dios que eres todo amor, que quieres lo bueno para nosotros, aunque lo que estemos mirando no sea tan bueno, nosotros confiamos en ti y glorificamos en esta hora tu nombre. Quizás, Señor, entramos a esta programación con problemas, con dificultades, con crisis en el hogar, con crisis en la familia, con crisis financiera, con crisis de salud. Pero queremos salir de esta programación a pesar de glorificando tu nombre. Porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres real, porque tú vives y permaneces para siempre. Háblanos en este mensaje, glorifícate en este mensaje y que tu Espíritu Santo pueda moverse a través de las diferentes plataformas sociales y hasta donde estén mis hermanos, en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte de este país, en cualquier condición que se encuentren, que hasta ellos llegue la gloriosa presencia del Espíritu de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 11 al 20. Les invito a ir al libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 11 al 20. Y hoy queremos hablar un tema que realmente es bien importante y bien crucial para tu vida como cristiano. Y se titula el enemigo de tu propósito. El enemigo de tu propósito. Vayamos a la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios: vio el cielo, ¿de qué manera? Abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, es decir, animales de cuatro patas. Habían también reptiles, que son los animales que se arrastran, aves del cielo, es decir, que volaban. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y ¿qué cosa? Y come. Y Pedro entonces dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Qué bueno que Dios siempre regresa, ¿qué cosa? Una segunda vez. Dios siempre da una segunda oportunidad y le dice: no lo llames tú común. Verso 16, esto ocurrió 3 veces. ¿Cuántas veces ocurrió? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Verso 18, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, repite conmigo, le dijo el Espíritu Santo: 3 hombres te buscan. Y aquí viene la parte más linda de esta porción bíblica. Versículo 20, le dice Dios: levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el éxito en la vida no se puede definir ni por el dinero, ni por la fama, ni por la posición.
Nada de esto define el éxito en tu vida o define el propósito que Dios tiene para tu vida. No estoy diciendo que el dinero, que el éxito o la fama sean malas. Estoy hablando que ellas son malas si están fuera del propósito real que Dios tiene para tu vida. Pero en la vida del cristiano, el éxito real se define por haber alcanzado el propósito por el cual Dios lo llamó a vivir en este planeta Tierra. Pablo nunca dijo: yo estoy luchando por posición, yo estoy luchando por dinero, yo estoy luchando por reconocimiento, yo estoy luchando por ser el jefe de la obra a nivel del evangelismo que se estaba levantando en el mundo entero. No. Pablo no decía eso. Pablo decía: ando batallando por lograr aquello por lo cual fui asido por Cristo. Y yo no sé en esta mañana para quién estoy hablando, pero yo quiero decirte en esta hora que es muy importante que nosotros, si vamos a batallar, si vamos a luchar, si nos vamos a esforzar, que sea por cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a esta tierra, el propósito por el cual Dios permitió que tú nacieras. Y te digo, querido hermano, el éxito real del cristiano se encuentra el día que usted haya cumplido el propósito por el cual Dios lo llamó. Si vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 5, el profeta Isaías explica un poquitico más claro esto. Isaías capítulo 49, verso 5, dice la palabra de Dios: ahora pues, dice Jehová. Escucha, ¿quién está hablando aquí al profeta Isaías? Jehová. Dice Jehová: el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Es decir, aquí la palabra de Dios me está diciendo que desde que la mamá tenía a Isaías en su vientre, ya Isaías tenía un destino, ya Isaías tenía un propósito, ya Isaías venía definido a lo que él debía ser. Y continúa diciendo la palabra de Dios: para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová. Y ahora noten lo que dice Isaías: y el Dios mío será mi fuerza. Yo no sé si tú entiendes lo que está diciendo el profeta Isaías acá, pero él está diciendo: desde el vientre de mi mamá ya Dios me había llamado. Y yo te lo voy a traducir de la siguiente manera: desde el vientre de tu madre ya tú eras. ¿Cómo, pastor? Sí, desde el vientre de tu mamá ya tú tenías un propósito, ya tú tenías un destino, ya tú tenías algo trazado por Dios, ya tú habías sido nombrado por Dios para llegar a un futuro glorioso. La gente nombra quién tú eres cuando te conviertes en lo que llegas a ser. Y escucha esto, hermano: la gente va a nombrar quién tú eres cuando te conviertes en lo que llegaste a ser. Por ejemplo, a mí la gente me llama pastor después que me convertí en un pastor. Pero yo estoy seguro que en la agenda de Dios, Dios ya me llamaba pastor desde el vientre de mi madre. ¿Saben por qué? Porque Dios te llama a un propósito aún antes de tu nacer. Ya Él conoce quién tú ibas a ser, ya Él conoce cómo te ibas a comportar. Pero el propósito fundamental del cristiano o del siervo o de aquella persona que acepta a Cristo es encontrar ese propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Sin embargo, los seres humanos lo hacen de una manera diferente. Y cuando Él te miró, Él dijo: tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Tú vas a ser alguien grande ante el universo. Tú vas a ser alguien al cual yo he llamado para cumplir un legado sumamente
importante. Dios tenía un propósito con el profeta Isaías. Y el profeta Isaías tenía un propósito grandísimo, al punto que cuando el profeta Isaías descubre su propósito, dice el texto que Isaías expresa: y Jehová, el Dios mío, será mi fuerza. Porque cuando tú descubres tu propósito, cuando tú descubres que Dios te llamó, cuando tú alcanzas y encuentras el propósito o el destino por el cual Dios te tiene en esta tierra, entonces tú comienzas a pensar como el profeta Isaías. El profeta Isaías dice: Jehová, Dios mío, será mi fuerza. Porque cuando tú cumples el propósito al cual Dios te llamó, te das cuenta que jamás lo hubieses alcanzado si Jehová no hubiese estado contigo y si Jehová no te hubiese dado las fuerzas. Alabado sea nuestro Dios. Ahora bien, lo que Dios se propuso en tu vida desde el vientre de su madre no se va a cumplir ni automáticamente ni fácilmente. Sí, pastor, sí, querido hermano. Ya Dios sabe quién tú vas a ser. Dios sabe a dónde tú vas a llegar. Sí, lo sabe. Pero aunque Él te llamó, aunque Él tiene un propósito en tu vida, aunque Él te preparó para este momento, tú no vas a llegar a ese propósito de una manera fácil y automática. Tampoco sucede de un momento a otro. Tú no vas a encontrar tu propósito en la vida de un momento a otro. Es un proceso de batallas, es un proceso de lucha, es un proceso en muchas ocasiones que dura toda la vida. Hay personas que duran toda su vida para encontrar el propósito por el cual Dios los llamó. Y querido hermano, Dios le pone a usted, delante de usted, un destino glorioso. Pero usted tiene que entender, tiene que conectarse con Dios y tiene que tratar de buscar con Dios esa conexión directa para que usted pueda enfocarse o enfilarse en el destino que Dios tiene guardado para usted. Ni la fama, yo dije anteriormente, ni el dinero, ni el éxito son cosas que definen el propósito de Dios en tu vida. Tú puedes alcanzar la fama, el dinero, el oro del mundo. Eso no define el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que tratar de encontrar el verdadero propósito. De hecho, a veces el dinero, la fama, cuando nos vamos detrás de todas estas cosas, pueden ser algo que use el diablo para distraernos, para que nosotros no cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Por eso, queridos hermanos, tenemos que enfocarnos muy bien en el propósito divino. ¿Te imaginas que el profeta Isaías se hubiese ido tras el propósito del dinero, la fama y el éxito? ¿Te imaginas qué habría pasado si el profeta Isaías, en vez de convertirse en esa voz que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, que haría volver al pueblo de Dios a un encuentro personal con Dios? ¿Te imaginas qué hubiese sucedido si él no hubiese cumplido su propósito? Y queridos hermanos, tenemos que entender algo claro. El profeta Isaías hubiese sido un hombre quizás muy rico, habría tenido mucho dinero, pero ¿de qué le habría servido? Sin embargo, él rechazó quizás el dinero, rechazó quizás oportunidades y decidió ponerse de parte de Jehová. Porque aun cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, van a venir personas, como saben que tú tienes el Espíritu de Dios, a hacerte proposiciones deshonestas. Y si tú como líder, como guía, como cristiano, como siervo de Dios no estás claro, puede ser que eso te desvíe del propósito que Dios tiene para ti. Pero el profeta Isaías decidió cumplir su propósito, rechazó todo y se convirtió en la voz que trajo el corazón de los hijos a los padres y trajo el corazón del pueblo de Dios hacia Dios. Le costó, sí, terminó aserrado dentro de un árbol, pero alcanzó el propósito de Dios en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Y queridos hermanos, hay gentes que tienen definiciones de éxito
y de propósito de una manera distorsionada. Pero el éxito es hacer en Dios, por Dios y para Dios aquello por lo cual Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Cuando usted termina su carrera con fama, con dinero o sin dinero, usted quizás tenga o no tenga éxito. Sí, puedes terminar bien o mal, pero usted va a ser una persona 100% satisfecha cuando usted cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó a su vida. Y yo quiero ser bien claro en esta hora, porque al volver al texto del libro de los Hechos, nosotros tenemos que entender que ahí estaba sucediendo algo impresionante. Al igual que el profeta Isaías tenía un propósito por el cual él tenía que cumplir, en el cual él tenía que enfocarse, en el cual él tenía que servir para alcanzar al pueblo de Dios, también en el libro de los Hechos está pasando algo similar. Dios mira a Pedro y ve en Pedro el instrumento, ve en Pedro la persona que podía llegar y alcanzar a los gentiles. En otras palabras, Pedro, en ese momento el evangelio está cerrado solamente entre los judíos. Los gentiles no estaban conociendo el evangelio. Sin embargo, Dios había escogido a Pedro desde el vientre de su madre también, para que él fuese la voz de Dios hacia los gentiles. Y queridos hermanos, Pedro fue llamado a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Pero hay algo importante que te tengo que decir en esta hora. Si tú no cumples tu propósito o tu destino, el propósito y el destino de otras personas está en juego. Si usted no se enfoca y no hace lo que Dios le dijo que tenía que hacer, el destino de otras personas y el propósito de otras personas se está retrasando. ¿Qué si Pedro hubiese dicho: Señor, no, yo no voy a hacer eso? Pero Pedro al final accede, pero al principio comienza a negarse y a decir no. Y muchas veces nosotros retrasamos el propósito o el destino de las personas que nos rodean cuando nos encerramos en nosotros mismos y no predicamos el evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando Dios llama a Pedro, Pedro le dice no. Y hay personas que están se están retrasando en alcanzar a Jesucristo porque nosotros somos inflexibles y no le decimos a otros que Cristo viene y viene pronto. Muchas personas están peleando con Dios por algo. Muchas personas están peleando y le dicen a Dios: Señor, no, yo no puedo, no lo puedo realizar, no lo puedo alcanzar. Eso que tú me estás diciendo es demasiado grande para mí, yo nunca lo voy a poder lograr. La Biblia dice: no seas como el mulo, que hay que atarlo con un cabestro para que obedezca. Muchas veces nosotros nos comportamos como Pedro. Dios nos está hablando al corazón. Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos está diciendo: este es el propósito que yo tengo para ti. Tú tienes que cumplir esto, pero somos como el mulo. Pero yo quiero decirte algo en esta hora. Escucha la palabra de Dios, porque Dios te va a llevar a tu propósito. Dios te va a llevar a tu destino, ya sea por experiencia o por instrucción. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Te lo voy a traducir de la siguiente manera en un buen cubano. Dios te va a llevar a cumplir tu propósito, sea por las buenas o por las malas. Dios te va a llevar. Mi madre siempre me ha dicho y me ha hecho esa conciencia en mi mente: Milcos, cumple el propósito de Dios, mejor por las buenas. Porque a las malas con Dios nunca vas a salir bien. Y nosotros normalmente cuando Dios nos llama, nos negamos, no queremos ir, no lo queremos hacer. Pero tenemos que entender que al final Dios nos va a llevar a cumplir nuestro propósito. Nosotros podremos retrasar el propósito, pero al final se va a cumplir el propósito, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender que los enemigos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas somos tú y yo.
Yo soy el enemigo del propósito que Dios tiene para mi vida. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué no alcanzo el propósito? Porque los hermanos de la iglesia me molestan. ¿Por qué no alcanzo el propósito? Porque el pastor no me deja. ¿Por qué no alcanzo el propósito? Porque mi jefe no me deja. ¿Por qué no alcanzo el propósito? Porque mi esposa. No, hermano, el enemigo del propósito que Dios tiene para tu vida eres tú mismo. Sí, pastor, sí, eres tú mismo. En una ocasión Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, te quiero para que cumplas el propósito de mi vida. Y Moisés comienza a decir, Señor, ¿quién yo? Si yo soy gago, ¿cómo yo voy a predicar? Porque normalmente cuando Dios nos llama, siempre nosotros hacemos como Pedro. Ponemos una resistencia y le decimos, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Señor, yo no voy a ningún lado, no entiendo nada. Y entonces Moisés se ve gago y dice, ¿cómo Dios me va a llamar a mí? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Querido hermano, cuando Dios te llama a cumplir su propósito, obedécelo. No pongas negativas. Gedeón dijo, soy muy pobre. Jeremías dijo, soy muy niño. Otros dicen, soy muy gordo. Otros dicen, soy muy flaco. Otros dicen, soy muy feo. Otros dicen, soy muy alto. Otros dicen, como el joven rico, tengo mucho dinero. Señor, no puedo seguir el propósito que tú quieres para mí. Por lo general nosotros siempre le estamos poniendo trabas a Dios y decimos, ¿por qué es que no alcanzo el éxito? Hablando desde el punto de vista cristiano, ¿por qué no alcanzo el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Por qué no lo alcanzo? Y muchas veces decimos, no lo alcanzo porque es el diablo. El diablo me tiene enredado. No, escucha, el enemigo de tu destino eres tú. Por lo tanto, en el libro de Hechos yo te voy a dar por lo menos 5 cosas que debes hacer para alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en el contexto del libro de los Hechos, en el capítulo 10, allí vamos a encontrar por lo menos 5 cosas que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Número 1, confía en la bondad de Dios. Pastor, no entiendo. Para alcanzar mi propósito, ¿tengo que confiar en la bondad de Dios? Sí. Pastor, ¿qué significa confiar en la bondad de Dios? Confiar en la bondad de Dios quiere decir que tú no debes cuestionar lo que Dios hace en tu vida. Porque todo lo que Dios hace en tu vida, aunque a tus ojos parezca malo, siempre va a ser para bien, siempre va a ser bueno. Y cuando tú veas que algo está pasando y Dios te da una orden y te está encaminando hacia tu propósito, aunque tú lo veas que es algo negativo, sigue avanzando por fe, confía en su bondad, porque al final todo va a salir bien. Gedeón le dice Dios a Gedeón, tomarás una jarra, la pondrás dentro del fuego, irás al enemigo, pegarás un grito y ellos verán la luz. ¿Tiene lógica eso? Ninguna. ¿Cómo, Señor? ¿Tengo que hacer eso? ¿Será bueno? Te lo está diciendo Dios. Confía en su bondad. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que te afecte, querido hermano. O es verdad que Dios a veces dice cosas insólitas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come, Pedro comienza a decir, Señor, jamás he comido nada inmundo, no tiene lógica, es algo insólito. Pero si Dios te lo está diciendo, avanza en lo que Dios te está diciendo, avanza. Y nosotros como adventistas sabemos que en ningún momento aquí se está refiriendo a comer comidas inmundas. Se está refiriendo a que Dios le está diciendo, ve, predica el evangelio, háblale a otras personas. Pero hasta ese momento era insólito. ¿Saben por qué era insólito? Porque los judíos entendían que el mensaje era exclusivamente para ellos. Dios le dice a Josafat, enfréntate a un ejército. Y él dice, está bien, Señor, preparo la armada. Dios le dice, no, Gedeón, no tienes que preparar la armada. ¿Qué hago, Señor?
Gedeón toma 18 sacerdotes y que salgan cantando. Queridos hermanos, esto es insólito. Era una masacre. ¿Cómo tú te vas a ir a enfrentar con 18 sacerdotes a un ejército? No tiene lógica, pero confía en la bondad de Dios. Tú tienes que, para cumplir tu propósito, aunque lo que Dios te esté pidiendo sea insólito, tú tienes que aprender a confiar en la bondad de Dios. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿ustedes creen que Dios nos pueda dar algo malo a nosotros? No, tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque lo que Dios nos está diciendo parezca insólito. Los pasos del hombre justo son ordenados por Dios. Tú tienes que entender que cuando tú vas caminando en tu propósito, aunque no tenga lógica, aunque parezca insólito, esos pasos tuyos están siendo ordenados por Dios. Cuando Dios te pide que hagas algo, hazlo sin pensar. Josué tenía el propósito ¿de qué? De tomar Jericó. Y entonces Dios le dice: Josué, el propósito de tu vida, uno de los propósitos de tu vida es pelear para mí. Tú vas a ir a tomar Jericó. Ok, Señor, yo voy a ir a tomar Jericó. Dime, ¿qué hago? ¿A quién preparo? A Jean-Claude Van Damme, a los Power Rangers. ¿A quién preparo? ¿Qué ejército me llevo? Le dice: no vas a llevarte ningún ejército. Vas a tomar y vas a comenzar a darle vuelta a la ciudad. ¿Qué, Señor? Sí, lo tuyo es darle vuelta a la ciudad. No tiene ninguna lógica, pero tienes que aprender a confiar en la bondad de Dios. Si Dios te lo dijo, camina en tu propósito. Lógica no tiene ninguna, pero camina en el propósito por el cual Dios te está hablando al corazón, por el cual Dios te trajo a este mundo. Y a veces ni tu mamá, ni tu papá, ni los hermanos que te rodean, nadie va a hallar lógica en lo que tú estás haciendo. Pero si Dios te lo dijo al corazón, sigue avanzando. Sigue caminando, porque al final vas a llegar. ¿A ustedes no le ha pasado nunca algo de que han comenzado a hacer cosas que nadie está de acuerdo y al final todo te sale bien? Porque Dios te lo dijo. A Jesús le pasó. A Jesús Pedro le dijo: no vayas a la cruz. Sin embargo, Jesús caminó hacia la cruz porque ¿quién le había mostrado a Jesús su propósito? El Padre. Y al final, cuando Jesús muere en la cruz, ¿todo salió bien? Sí. Y hay momentos donde tú vas a estar solo, vas a tener que apagar, como decíamos en otros sermones, las voces de la gente y vas a tener que aprender a confiar en la bondad de Dios. Te va a costar quedarte solo, sí, pero querido hermano, confía en la bondad de Dios. Número 2, para tú poder alcanzar tu propósito, no dilates el llamamiento de Dios. Tenemos que aprender a actuar rápido. Un gran predicador inglés decía la siguiente frase: el miedo vacila. Escucha, el miedo vacila, pero la fe salta. Usted va a tener que aprender a saltar cuando Dios le diga: ahora es el momento de saltar, ahora es el momento de moverte hacia adelante, porque la Biblia dice que el lienzo bajaba y subía, pero llegó un momento que el lienzo no bajó más. Porque Dios te va a llamar a que tú cumplas tu propósito. Pero llega a veces el punto donde se acaba tu oportunidad. Por ejemplo, antes de la hermana Juay ser llamada a cumplir la obra que hizo, Dios llamó a 2 personas antes que a ella. Y estas 2 personas no cumplieron el propósito por el cual Dios los llamó. Sin embargo, la hermana Juay aceptó el llamado. Ellos 2 perdieron su gran oportunidad. Y a veces nosotros creemos que es Dios quien necesita de nosotros. No, si tú no cumples tu propósito, Dios sigue siendo Dios. Sin embargo, tú perderías la gran oportunidad de ser un instrumento de Dios. Por lo menos yo quiero ser un instrumento de Dios al propósito que Él me llame a cumplir en mi vida. Cuando se cerró el arca de Noé, Dios estuvo llamando y dando oportunidad durante 120 años. Sin embargo, llegó el momento que el arca se cerró. Queridos hermanos, hay algo que les quiero decir en esta hora.
obediencia dilatada equivale a desobediencia. Por ejemplo, ¿Jonás cumplió el propósito de Dios? Sí, pero a regañadientes. Y todo el mundo conoce a Jonás como el profeta que desobediente. Como el profeta que ¿qué cosa? Que no obedeció a Dios. Y aunque dilató su obediencia y al final hizo lo que Dios quería que él hiciera, el propósito por el cual él había nacido, al final el estigma de Jonás es que fue un profeta desobediente. Número 3, tú tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes. En el versículo 14, Pedro es claro cuando dice, nunca he hecho esto jamás. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando Dios te llama a cumplir el propósito, tú tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Cuando Dios llama a David, David era un pastor de ovejas, sin embargo, Dios lo llama ¿qué cosa? A ser rey. Era algo que David nunca había hecho, pero como Dios lo llamó, Dios lo ungió, él comenzó a confiar en Dios y comenzó a actuar como un rey. Y al final llegó a convertirse en rey. Queridos hermanos, muchas veces nosotros ponemos problemas porque decimos, esto yo nunca lo he hecho. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos en este asunto de la pandemia, Jorge y Dinora se acercaron a mí y me dijeron, pastor, ¿por qué en vez de estar conectados a otras transmisiones, nosotros no hacemos la propia de nosotros? Y yo le dije, hermana, es que yo nunca he hecho eso. A mí no me gusta estar ahí parado delante de las redes, a mí no me gusta. Pero si tú quieres cumplir el propósito por el cual Dios te llamó, tú tienes que tratar de hacer cosas que tú nunca has hecho. Y si Dios te llama, acepta ese llamado. Número 4, vas a tener que aceptar gente nueva en tu vida. Vas a tener que aceptar ¿qué cosa? Gente nueva en tu vida. Allí los judíos tenían el evangelio cerrado, al punto que había una creencia y una tradición que jamás un ángel de Dios se le iba a aparecer un gentil. Sin embargo, Cornelio era del ejército ¿qué? Romano. Era gentil y era enemigo. Y se le apareció ¿qué cosa? Un ángel. A veces nosotros tenemos miedo en mezclarnos con otras personas. Pero un cristiano que no se mezcla con personas de afuera para lograr de alcanzarlas es como una luz a mediodía encendida. Pastor, entonces me voy a mezclar con los mundanos. No es eso lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que tú tienes que ir, mezclarte con ellos para predicarles el evangelio. Dios llamó a Pedro para que fuera a predicarle a los gentiles, a romanos, a enemigos. Y tenemos que entender, queridos hermanos, que Dios nos está llamando a eso, a que nosotros impactemos al mundo. Y a veces tenemos cierto temor y decimos, bueno, ¿será que me podré mezclar? Tenemos que hacer como hizo Jesús, que la mujer lo tocó con flujo de sangre. Sin embargo, Jesús no se contaminó, sino que de él salió poder y sanó a la mujer. Así tenemos que hacer nosotros cuando nosotros nos compenetremos con el mundo, con los mundanos y hablemos con ellos, que ellos no nos transformen a nosotros, que nosotros por el poder de Dios les toquemos y les transformemos a ellos. Y yo muchas veces como pastor me ha tocado aún hablar con personas fumando, tomando, bebiendo, y eso no me ha convertido en un fumador ni en un alcohólico. Sin embargo, esas personas hoy son miembros de la iglesia adventista y son mis amigos, porque a eso es a lo que Dios nos llama, a llamar personas para el reino de los cielos. Número 5 y última, vas a tener que tomar riesgos, y esta es la parte que más me gusta, sin aparentes garantías. Dice el verso 20, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y miren, hermanos, analicemos la escena por un momentico. Imagínate que tú estás en tu casa con hambre, porque dice el texto que Pedro tenía hambre, se estaba preparando allí una picaderita para comer algo. En ese tiempo no existía McDonald's. Y estás allí en la azotea de tu casa y de repente se parquea un carro con dos gentes con turbantes.
con barba, medio sospechoso, y tocan tu puerta y te dicen: William, vamos conmigo, que Dios me dijo que te viniera a buscar. Allá abajo hay un banco con los cristales negros esperando. Y tú dices: esta gente tienen pinta de terrorista, se mueven como terroristas y quieren que yo me monte en un banco con ellos. Pero si tú quieres alcanzar tu propósito, tú tienes que aprender, tú tienes que tomar riesgos aún sin tener aparentes garantías. Porque Pedro se está yendo con gente que él no conoce, con gente que sirven a un soldado romano. Y si era para meterlo preso, y si era para condenarlo por estar predicando el evangelio. Sin embargo, Pedro no lo piensa, ni tan siquiera come, toma el riesgo, se va a cumplir el propósito de Dios al otro día. ¿Qué quiero decirte, querido hermano? A veces nosotros, para poder encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que hacer lo que Dios nos manda, aunque no haya garantía de que vamos a estar bien aparentemente. Por ejemplo, Moisés, vamos a notar que él va allí a hablarle a un faraón, diciéndole claramente: bueno, faraón, deja ir a mi pueblo. Y cuando el faraón, el hombre más poderoso del mundo, le dice: bueno, ¿y quién te está mandando a ti? Bueno, Jehová. ¿Qué garantía tenía Moisés de salir ileso de aquello? Porque Moisés tenía un crimen pendiente. Sin embargo, Dios lo está mandando, como decimos los cubanos, a la boca ¿de qué? Del león. Jesús le dice a los discípulos: va a pasar una persona con un cántaro de agua. Ustedes lo van a seguir. Y allí donde él llegue y se pare, allí es donde quiero tener la cena con ustedes. Ahora, ¿usted estaría dispuesto a hacer eso así por así? No hay ninguna garantía en eso. Algo más profundo aún. Y a mí esto me llena más de emoción y alegría. Jesús le dice a los discípulos: van a ir a un lugar donde hay un pollino amarrado. Lo van a tomar. Y cuando se lo vayan llevando y las personas le van a decir: oye, ladrón, ¿por qué te estás llevando eso? Ustedes le van a decir: Jesús me mandó a llevármelo. Pero, querido hermano, ¿tiene lógica, tiene garantía eso? No. ¿Tienes el riesgo que te acusen de qué? De ladrón. ¿Te estoy mandando a robar? No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que para encontrar el propósito, nosotros vamos a tener que tomar riesgos sin aparentes garantías. Recuerdo cuando Dios me dijo en el corazón que la iglesia La Esperanza necesitaba un templo. Y en mi corazón yo sentía que Dios me estaba diciendo que sí, que lo teníamos que comprar. Sin embargo, es muy difícil correr ese riesgo. ¿Por qué? En el fondo de la iglesia solamente teníamos $100 y pico mil. El edificio estaba valorado en $400 y pico mil. Pero antes de toda esta pandemia, quizás meses antes, yo le oraba a Dios y le decía: Señor, el propósito de una iglesia no puede ser que la ofrenda de los hermanos, lo poquitico que entra, se vayan a pagar $6,000 y $7,000 de gasto. No, Señor, eso no tiene ninguna lógica. Y Dios puso en mi corazón que tenía que orar por eso. Y siempre que pasaba por las calles, mi esposa y mis padres me dicen que yo estoy medio loco, porque siempre decía: aquí este lugar es bueno para un templo. Si veo un Burger King, creo que es bueno para una iglesia. Todo yo lo veo bueno para una iglesia. Un CVS, un Walmart, todo lo veo bueno para una iglesia. Y recuerdo que ese día pasamos por allí, vimos el edificio, nos reunimos con la iglesia. Algunos decían que sí, otros decían que no. Algunos hermanos que quiero mucho, de mucha visión, me dijeron: pastor, siga hacia adelante con ese sueño, vamos a estar bien. Otros decían: esto es una locura. Otros decían: no tenemos dinero. Pero si tú quieres encontrar el propósito de algo en tu vida, tú tienes que aprender a tomar riesgos sin aparentes garantías. Eso se llama fe. Y comenzamos el proceso, y resulta que ellos lo que querían era dinero cash. Nosotros ni juntando miles de dólares podríamos llegar a esa cifra. Sin embargo, Dios me decía: firma el contrato cash. Y yo le decía al Señor: Señor, firma tú. Con el contrato ahí ya casi para firmarlo, me llama el secretario de la conferencia, que ahora es el presidente: Pastor Milko, ¿qué tal? ¿Cómo está?
pastor, ¿usted está seguro que usted quiere firmar? Y yo decía que sí, porque Dios me mandaba a decir que sí, pero por dentro decía, pastor, yo no quiero firmar nada. Porque si usted firmaba y en el plazo de un mes no tenía los 300 y pico de mil, casi $400,000 que valía el edificio, usted perdía $15,000. Pero cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo, aunque no tengas garantías aparentes. Y firmamos el contrato. Y yo salgo a buscar por todo Miami un banco que me financiara aproximadamente $156,000. Y cuando llegaba a los bancos me decían, sí, te lo podemos hacer, pero en 3 meses. Y voy al banco de la conferencia y me dicen 3 meses, 45 días, 3 meses. Y voy a todos los bancos, a TD Bank, a Wells Fargo, voy a Banco América y me dice, yo no le presto a las iglesias porque ustedes tienen muchas garantías por el gobierno y si no pagan no pasa nada. Y yo le dije, Señor, pero si yo sentí en mi corazón que tú me dijiste que firmara, ¿qué hago ahora? Y algo decía en mi corazón, sigue confiando. Llamo al pastor Álvarez y le digo, pastor, tenemos esta situación, yo necesito que las iglesias me presten ese dinero y nosotros se lo vamos a pagar. Pastor Álvarez hizo la carta y habían iglesias dispuestas a ayudar. Mi corazón estaba tranquilo. Y recuerdo que de repente cuando hacen una inspección el banco para el préstamo, descubren que al lado hay un Londres y dicen, tenemos que hacer una inspección. Y esa inspección de una manera maravillosa nos dio el plazo para nosotros poder resolver el préstamo, pero ahora faltaban $45,000 además del préstamo. Y recuerdo que un día nos reunimos en la iglesia La Esperanza, una iglesia pequeña de 80 y pico de personas, y ese día salimos de allí con $50,000 en un culto de sábado. Hoy la iglesia La Esperanza compramos un lugar que parecía escombro. Se demolió completo y si usted va, es una iglesia pequeña, bonita. El primer anciano de aquí le dio la última pintadita. Los hermanos del sonido aquí están ayudando en el sonido allá para poder tener nuestro propio servicio de grabación. Y después de haber invertido eso, Dios envió más dinero para la remodelación, que fueron casi $90,000 más. Hoy por hoy pagamos 1,000 y pico de mortgage. Y acabando de terminar el edificio, un mes después vino la pandemia. Y yo digo, ¿qué habría sido de nosotros si en esta pandemia tuviéramos que buscar $7,000? Queridos hermanos, la iglesia La Esperanza encontró su propósito porque estuvieron dispuestos a caminar por fe en Dios a pesar de que no habían garantías aparentes. Y si tú quieres encontrar el propósito de Dios, termino con esto cuando Pedro dice, ahora comprendo, cuando él llega a predicar, las personas se convierten y el Espíritu Santo toca a los hermanos y las personas comienzan a convertirse, dice Pedro, ahora comprendo lo que Dios me quería decir. Y esa es la vida del cristiano. Caminar por fe hasta el día que encuentres tu propósito y entonces comprenderás a Dios. Cuando Isaías encontró su propósito, comprendió que Dios era su fuerza. Cuando Pedro encontró su propósito y predicó a los gentiles, comprendió. El día que tú por fe avances y encuentres tu propósito, también tú vas a comprender lo que ahora comprendes. Vas a entender las lágrimas que lloraste, pero avanza por fe. Confía y encuentra el propósito y el destino que Dios tiene para tu vida. ¿Quién es la persona que quiere decirle a Dios en esta hora, Señor, ayúdame a encontrar mi propósito? Dile, ¿quién es la primera persona que quiere decirle eso a Dios? Señor, ayúdame a encontrar mi propósito. Porque el enemigo de tu propósito eres tú mismo.
Saca esas limitaciones de tu mente, sácalas por completo. Aprende a confiar en Dios y deja que Dios te guíe. No estés buscando tanta garantía, no estés buscando tanto la lógica, no estés buscando tanto que tiene que ser así o asado. Aprende a confiar en Dios sin aparentes garantías. Aprende a confiar en Dios y encontrarás el propósito que Dios tiene para tu vida. Oramos, querido Dios. En esta hora hemos hablado del enemigo de nuestro propósito. Y Padre, el enemigo del propósito somos nosotros mismos, que muchas veces nos limitamos, muchas veces decimos no vamos a poderlo alcanzar, soy muy chiquito, soy muy alto, soy muy gordo, soy muy flaco. Y a veces nosotros pensamos que Dios no ve esas cosas. Si nosotros las vemos, Señor, Dios nos las va a ver, claro que sí. Pero aún así Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Padre, hoy, ante tu presencia, aunque no entienda nada, aunque vea más riesgos que garantías, quiero ponerme en tus manos para que tú cumplas el propósito en mi vida. Y toda persona que en esta hora se ponga en tus manos, que con confianza en ti avance en fe, pueda encontrar el propósito por el cual tú les has llamado. En el nombre de Cristo Jesús.